Buenas noches, hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Qué gusto estar otra vez en este lugar donde podemos alabar al Padre, podemos tener comunión los unos con los otros. Por favor, hermanos, si me pueden acompañar ahí. Primera carta de la Iglesia de los Corintios, en su primer capítulo, y vamos a estar dando lectura al verso 18. Dice de la siguiente forma, hermanos, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros. Nuevamente, ¿a quién? A nosotros. ¿Puedes decirlo más fuerte? A nosotros. No, no tan fuerte, ya no vas a escuchar. A nosotros, para nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. Amén. Nuevamente dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra sabemos que es la instrucción perfecta, la instrucción perfecta para el desarrollo de nuestra vida mientras estemos aquí, Señor, en la tierra. Te damos gracias, amado Dios, porque de una o de otra forma buscas la manera, atraes nuestra atención para podernos dar nuevamente una palabra, Señor, que nos haga caminar como es digno, que caminemos en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos de su gracia, necesitamos de su espíritu, necesitamos de su benevolencia, Señor, para con nosotros. Necesitamos, Señor, de esa ayuda redentora en cada uno de nuestros errores, Señor. Necesitamos su justificación, necesitamos ese perdón, Señor, que solamente usted nos puede ayudar. Nuestro Señor Jesucristo decía: perdónanos, así como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, Señor. En pocas palabras, Señor, necesitamos en todas las áreas de nuestra vida paternal, íntima, sentimental de usted, Señor, porque a veces nuestros sentimientos, Señor, nos ganan. Ayúdenos, Padre, una vez más se lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias por su palabra. Amén. Gloria al Señor, porque la palabra nuevamente dice: de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a cada uno de nosotros, hermanos, es poder de Dios. Y quisiera que con este texto y esta introducción, hoy quisiera hablarles acerca de lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Si tú pensabas que seguir a Cristo era fácil, era sencillo, no necesitabas de mucho esfuerzo, solamente reunirte, solamente leer la Biblia, solamente por las mañanas tener un momento de oración, si tú considerabas que eso era fácil, bueno, hoy precisamente vas a escuchar lo que cuesta seguir a Cristo. Por favor, acompáñame ahí al Evangelio según San Lucas, en su capítulo 14, por favor, y te darás cuenta que este tema, esta enseñanza, no es algo que yo de repente se me ocurrió, sino es algo que precisamente en algunas de sus Biblias viene establecido, lo que cuesta seguir a Cristo. Y las palabras del maestro de maestros, del más sabio de todos, nos da una enseñanza, una cátedra muy significativa para nuestra vida. En el verso 25 del capítulo 14 del Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 14, verso 25. Ok, dice de la siguiente forma: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece. Por favor, presta atención a esa palabra, que ahorita vamos a hablar de esa palabra y por qué Cristo está diciendo esto. Si alguno viene a mí y no aborrece, y mira la lista:
a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra palabra vamos a estar estudiando el día de hoy, discípulo. Y el que no lleva, verso 27, y el que no lleva su cruz, tercera palabra que vamos a estar estudiando esta noche, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 28, porque, y presta atención a los dos ejemplos que da a continuación, hermanos, porque por alguna razón él ejemplifica eso, para darnos a conocer lo que cuesta seguir. Porque ¿quién de ustedes o quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, es el segundo ejemplo, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a aquel que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros, cualquiera de ustedes, les estaba diciendo el Señor, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor está hablando, hermanos, incluso si tú puedes en algún momento en tu casa estudiar desde el verso 7 de ese capítulo, que es el capítulo 14, observarás algo. En el versículo 7 Él empieza hablando acerca de una analogía y habla acerca de unas bodas. Habla acerca de aquellos preferidos que fueron invitados a esas bodas. Pero notarás, por eso te digo, si puedes leerlo en casa, notarás y te darás cuenta que a los convidados, a los cuales fueron invitados, por así decirlo, los más selectos, los más íntimos, pusieron excusas. Uno de ellos decía: acabo de comprar una heredad y tengo que ir a verla. El otro dijo: acabo de comprar animales, tengo que cuidar de ellos. El tercero dijo: me acabo de casar. Ya no voy a decir lo demás, ya lo sabemos, ¿verdad? Tengo que estar con mi pareja, con mi esposa o con mi esposo. Entonces, vemos que cuando el Señor habla de estas palabras y al usar esta analogía, Él da a entender algo. Lo que estamos hablando hoy, hermanos, lo que cuesta seguir a Cristo. Te darás cuenta, y a lo mejor tú has pasado por eso, has puesto más de una vez excusas para hacer cosas que tendrías que hacer. Y no me dejarán mentir. Si tú fuiste joven como yo, no es que ya sea un viejo, ¿verdad? Tengo apenas 26 años, yo sé que me veo más grande, pero tengo apenas 26 años. Bueno, cuando tenía una edad de adolescente, entre los 12 y 17 años a lo mejor, y si tú pasaste por esa etapa, podrás darme la razón que cuando te mandaban a hacer algo, cuando te encomendaban una tarea en tu casa, la verdad, cuando no estaban tus papás, lo hacías 10 minutos antes de que llegaran. Lavaba los trastes media hora, si era, veías que eran unos cuantos, decían: no, escucho la puerta y en lo que sube las escaleras ya. ¿Y por qué apenas los estás lavando? No, es que no encontraba el jabón y el cloro, y ponías 1,000 pretextos. Y la realidad, ¿cuál era? O te salías a jugar, o te ponías frente al televisor, o aquellos que no practicaban esas cosas preferían dormir, dormían. Pero ¿qué pasaba? Manifestabas ciertas excusas. ¿Como quiénes? Como los convidados que fueron invitados a estas cosas. Después el Señor, en medio de esa analogía, Él dice que el Señor, el Padre,
que estaba organizando este evento mandó a su siervo a que fuese, y particularmente él llama a ciertas personas. Dice ahí que mandó a llamar a los mancos, mandó a llamar a los cojos y mandó a llamar a los ciegos. Gente necesitada, gente que posiblemente tenía esa necesidad. Y te darás cuenta, la gente que tiene más necesidad es la gente que está donde va a recibir algo. Gente como esta, que ya se había casado, que ya había comprado animales, que ya había poseído una heredad, aparentemente no tenía necesidad y por eso no consideró que era una prioridad estar en esa reunión. Hoy pasó algo semejante. Muchas personas no consideraron que era necesario estar en esta reunión. ¿Por qué están esperando la reunión del domingo? ¿Por qué asistieron el día de ayer? No sé si me están entendiendo lo que les estoy tratando de compartir. Amén. Cuando tú no consideras, porque no tienes una necesidad, te es difícil cumplir con lo que sencillamente tú sabes que debes hacer. Hermanos, nuestra vida regularmente está llena de excusas. Está llena de excusas. Que si no te paraste temprano, es que no escuché el celular, que es que se acabó la pila, es que estaba abajo de la almohada y no lo escuché, abajo de tu oído casi no lo escuchaste. Hay uno y mil pretextos. La realidad de las cosas, hermanos, es esta, que Cristo Jesús, ¿por qué nos cuesta trabajo seguirle como se nos pide que le sigamos? ¿Por qué nos cuesta trabajo andar como se nos pide que andemos? Porque no es fácil. Porque estamos tan acostumbrados a las excusas que hemos hecho de las excusas como nuestra vestimenta favorita. Ok, ya no decimos groserías, ya no mentimos, ya no hacemos perversidades quizá muy agravosas, pero todavía estamos poniendo excusas para las cosas que tenemos. ¿Por qué no estoy en la clase de padres? No, mis hijos ya son grandes, ¿qué les voy a enseñar? Eso es un error. Eso es un error, y es una mentalidad, y perdónenme la expresión, es una mentalidad mediocre. Considerar que una palabra de una enseñanza para paternidad no le va a servir de nada. Esa es una mentalidad mediocre. No solamente los padres necesitamos información para ser buenos padres y corregir a nuestros hijos que están de enfermedad. Hermanos, esa información no proviene del hombre, esa información proviene de su palabra. Y todo lo que proviene de la palabra de Dios es el alimento que necesitamos de comer. Entonces, tenemos que entender algo, hermanos, mientras tú no tengas necesidad, no vas a hacer, no vas a asistir, no vas a ir a las bodas, porque ya tienes algo seguro. Pero ¿qué pasa? Y esto es normal, hermanos, y este es el tema que siempre está dentro de la iglesia, y es más, hasta en el mundo está. Solamente buscamos a Dios cuando estamos. Es que fulanita fue a la iglesia, pero ¿por qué si ella nunca va a la iglesia? Es que su hijo está en la cárcel. Es que fulano, el borracho que estaba ahí, ya está yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque sintió que se moría, llegó al hospital y dijo, no, hacía la vigilia. O sea, es una realidad, y esto por eso comparto, no solamente se vive en la iglesia, sino también allá afuera. La disposición de Dios siempre está. La buena disposición para darte, para enseñarte, para instruirte, para compartirte, está las 24 horas. Salmo 121 dice, no se dormirá el que guarda a Israel. El Señor no tiene un horario específico diciendo, bueno, los de esta sección, este horario les corresponde. A los hombres de este horario, a este horario, a las mujeres de este horario, a este horario.
No, hermanos, Él es omnipresente. En el momento que tú lo necesites, Él va a estar ahí. La pregunta es, en el momento que Él te necesite, ¿tú vas a estar ahí? Esa es una pregunta que continuamente tendríamos que considerar. Dice más adelante, dejando un poco la analogía de las bodas, después habla una parábola, dice la parábola de la gran cena ya en el verso 15, y vuelve a hablar lo mismo, y aquí habla de otra temática, los que se sientan hasta el frente, y suspendan las hermanos, no es referente a eso. Los que se sientan hasta, yo me acuerdo que a mí, yo tenía problemas de vista y pues obviamente pues me tenía que sentar, para no estar ahí, es que no se puede hacer los números más grandes, no, pero pues me sentaba al frente, le daba recomendaciones. Pero aquí lo que el Señor está enseñando es que aquellos que se sientan al frente, acordémonos que estaba siendo perseguido, estaba siendo frustrado por los fariseos, constantemente estaba tentado de la caída. Entonces, Él refiere esta parábola haciendo alusión a ellos. Y en esta parábola, Él habla acerca de una cosa, de los que de alguna forma quieren llamar la atención, de los que se sientan hasta el frente, y al final van a pasar vergüenza. Él comparte la parábola porque el que los está invitando los va a decir, es que él es mi convidado, mejor dale permiso y vas hasta atrás y después vas a la otra, y al final la vergüenza va a ser que te vas a llevar hasta el final. Y entonces el Señor dice, mejor busquen los lugares de atrás donde no son vistos, donde nadie los ve, en lo oculto, en lo íntimo, que al final van a ser bendecidos, enaltecidos por eso, no por su propia mano. Y Él está usando, ¿y por qué te hablo de estos ejemplos que no tienen que ver con lo que vamos a estudiar hoy, pero que están atrás de lo que Él empieza a decir, lo que cuesta seguir a Cristo? ¿Por qué te hablo de esto? Porque precisamente Él está tocando las áreas íntimas, las áreas de nuestra razón, las áreas de nuestro sentir, las áreas de nuestras expectativas de lo que es Cristo. Y Él está hablando de estas temáticas. ¿Por qué? Porque a continuación Él les expresa respecto a lo que uno posee y a lo que para uno considera más valioso. Ok, primero nos habla acerca de nuestras excusas, después nos habla acerca de nuestra vanidad, los primeros lugares, que me vean como predico, que me vean como toco, como hago esto, afuera, ¿verdad? Que me hagan que yo soy el que hago mi mejor trabajo, el que me quedo, llego, soy el primero que llego, soy el último que me voy, de alguna otra forma, a lo mejor pensando muy dentro de nosotros para que en algún momento nos suban de puesto. No lo sé, hermano. Cada uno nos conocemos, y si somos honestos y ponemos nuestro corazón en esa balanza justa, vamos a identificar realmente a veces por qué queremos hacer las cosas. Entonces, cuando Cristo ya llega al tercer punto, les empieza a hablar de algo muy, muy interesante, que son las cosas que poseen. Entonces, voy a volver a leer esta cita, verso 25, grandes multitudes iban con Él y volviéndose, les dijo, es decir, cuando dice volviéndose, Él iba caminando y regresándose, o sea, volviéndose a ellos, los detuvo y les empezó a hablar estas cosas. Si alguno viene a mí, recuerden que lo estaban siguiendo, y Él se vuelve. Si alguno los enfrenta, si alguno viene a mí, quiero que quede claro esto, y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, a los que están casados, a los padres, a sus hijos, a esos hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también, y esto ya es más crucial, su propia vida, no puede ser Cristo. Ok, para poder entender este texto y lo que el Señor quiere transmitirles, vamos a ver qué es aborrecer. 3 personas, por favor, que me den su punto de vista, su opinión. ¿Qué entienden por aborrecer? Algo que no es muy agradable. Algo que no es muy agradable. Desprecio, nada más una más. Lo detestas. No es agradable, lo detesto, no me gusta, lo rechazo. ¿Alguien más? Ya dijimos esa palabra, despreciable. Algo que te hizo daño.
te hizo daño, como por ejemplo cuando tienes problemas estomacales o ciertas cosas, sabes que no te caen bien, y dices, híjole, es que se me antojó, pero ya sé ya sé, pero ay, ¿qué hago? Y estás en una lucha. Pues ya sé las consecuencias, ya me he hecho, o me tomo un Pepto-Bismol y sé que ya después voy a poder descansar tranquilo. Vas, lo haces y al final, ya empecé con los retortijones. Y al final, si eso produjo más de lo que tú considerabas, decía nuestra hermana, lo va a rechazar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, lo que Dios hizo, es tan perfecto. O sea, si tú pensabas que tus ojos viscos, que tu nariz gorda, que tus cachetes no caídos eran imperfecciones, no, tu cuerpo es perfecto. Y tu mismo cuerpo, está comprobado científicamente, que tu mismo cuerpo va a rechazar lo que no es bueno para ti. O sea, tu mismo cuerpo se autodefiende, para que me entiendas. Es por eso que de repente van en el camión y no es que se movió o el olor a gasolina, no es eso, tiene que ver, pero más bien eso altera lo que no le ha caído bien a tu cuerpo. ¿Y qué hace tu cuerpo? Pues obviamente, como se ama a sí mismo, se defiende y va a expulsar eso que no te cayó, o si te excediste de más. Entonces, la palabra aborrecer como tal, en alguno de sus significados, bien lo dijeron, rechazo, desprecio, pero algo que a mí me llamó la atención en su significado, miren lo que dice su significado, es una emoción caracterizada por una gran aversión o un disgusto profundo. Hay un disgusto profundo. Hay un disgusto que está muy dentro. No estoy conforme. No estoy de acuerdo. Me lastima, me duele. Dice después, disgusto profundo tiene que ver con un sentimiento complejo que puede incluir, y miren las características: ira, temor, disgusto, enemistad, rencor, dijeron hace rato, desprecio y mala voluntad. Entonces, entendiendo un poco esas características, podemos entender a qué se refería cuando él dice, porque uno puede pensar y uno puede tomárselo así, híjole, pues yo llevo 1 año de casada y pues ni modo, así dice la Biblia, no, con la pena, vete para allá. ¿Sí será que el Señor se refería a eso? A mis hijos, a mi pequeño que lo tengo aquí en brazos, va a cumplir 3 meses y dijo, pues ni modo, tengo que obedecer al Señor, vete por allá. ¿Sí será que se refería a eso? No. Como que eso, aquellos estaban pensando que ya no, como que ya no se aman y estaban pensando en el divorcio. Perfecto, aquí está la palabra que necesitaba, es una revelación, no me lo reveló carne y sangre, fue Dios que me lo acaba de revelar. Nos divorciamos porque así dice, te tengo que aborrecer y ya te aborrezco. ¿Será que sí se refería a eso, Señor? Más bien, ¿a qué se refería? ¿Qué quería darnos a entender cuando Él dice, el que no aborrece y empieza la lista desde el padre, la madre, y te darás cuenta de una cosa? Si te diste cuenta de algo y percataste algo, enlista todo lo que tiene que ver con la familia. Si te percataste de eso. Y termina diciendo esta lista y aún su propia vida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe perfectamente, hermanos, que a veces somos muy idólatras con nuestra familia. Esa es una realidad, hermano. Lo vemos incluso en el Antiguo Testamento. Aquel hombre, considerando al hijo que había nacido de la mujer que amaba más, le dio un regalo precioso, una capa de colores, la cual por esa actitud del padre, sus hermanos empezaron a odiar. Sus hermanos empezaron a procurar no solamente golpearle, no solamente atemorizarlo, sino incluso quitarle la vida. Por eso te hice un momento, hace un momento te hice mención, no es que mis hijos ya tienen bigote y ya son de 20 y tantos, ¿y tú crees que no necesitas saber cómo educarlo? ¿Tú crees que este hombre llamado Jacob
no necesitaba educar a estos hombres, a estos jovenazos ya fuertes. A veces el temor de los padres no es que me vaya a dar uno, o no, pues es que sí, no, pues yo tuve la culpa. Ahora, ¿qué le digo? La verdad, yo tuve la culpa, no estuve con él, no lo cuidé, por eso es así. Pues sí, pero ¿cuánta responsabilidad tenemos todavía? Todavía son nuestros hijos. Más este hombre los tenía en su hogar. Y vemos que ese tipo de actitudes provocan ese tipo de cosas, hermanos. Entonces, vemos que el Señor es muy puntual con la familia. ¿Te ha pasado que como madre le sirves una cucharadita más a tu esposo? ¿O es que comen mal los hombres? ¿Y eso qué? ¿No consideras que eso es injusticia? A ver, ahí te pongo otro ejemplo. Vas al pollo, ese sí te va a hacer como que reflexionar. Vas al pollo y está la amiga del pollero y tú llegas. ¿Me da 1 kilo de pechuga? Sí. ¿Cuánto es 60? Y la otra, ¿me da 1 kilo? ¿Cuánto es? 50. ¿A poco tú no vas a decir nada? ¿O dentro de ti no vas a quedar nada más porque se ríen? Bueno, en tu mesa es lo mismo. Ay, hermano, ¿cómo voy a poner a medir las cucharas? No estoy hablando de que midas las cucharas, estoy hablando de que a veces tienes preferencias. A veces cometemos ese error. Yo por mucho tiempo oré al Señor cuando supe que mi esposa estaba embarazada. Durante muchos meses oré al Señor, porque dije, Señor, voy a ser tentada. Y tú me vas a probar respecto a la preferencia. Cuando tú sabes que eres vulnerable y que eres débil en algunas cosas, tú tienes que estar velando. Todavía ni nace, no me interesa. Yo sé que puede pasar eso, yo sé que puedo ser tentado e incluso probado en eso. Pero los dos son lo mismo. Los dos son herencia de Dios. No puedo hacer diferencia entre ninguno de los dos. Pero a veces cometemos estos errores y eso se llama idolatría. A ver, levanten la mano, ¿cuántos darían la vida por sus hijos? La mayoría, hermanos. Y eso se llama idolatría. Perdón, se los tenía que decir. Particularmente, yo no daría la vida por mis hijos. Personalmente yo no lo haría, porque aquí el único que vino a dar la vida como tenía que haber sido se llama Jesucristo. Ay, hermano, ¿tú qué sabes? Hermano, la palabra de Dios es muy puntual. A mí un día un pastor me enseñó, él me compartió una anécdota de su vida personal. Él era muy tremendo en su pasado, y un día dice que ya en el camino del Señor, por cuestiones del pasado, tenía meses. Lo confundieron, bueno, no lo confundieron, más bien lo vieron, lo agarraron, lo inculparon y llegó a los separos. Y en los separos pidió ayuda, le habló a su padre, él también era pastor, le habló a su padre y le dijo, papá, mira que estoy acá, esto y lo otro. ¿Dónde estás? Pues ya estoy aquí en los separos, ok, voy a ir a verte. Llegó a ver qué pasó, no, pues esto y lo otro. Qué bueno, hijo. Me da mucho gusto que estés aprendiendo de tus errores y estas son consecuencias. Cristo te ha salvado, Cristo te ha perdonado, pero las consecuencias tienes que enfrentarlas. Así que no puedo hacer nada por ti. Y el pastor que nos estaba compartiendo, estamos en una mesa, ¿no? Decía, jamás había visto a mi padre con esa actitud. Mejor cuando andaba de malvado me solapaba cosas, me defendía. Decían vulgarmente, brincaba por mí. Que ahora que viene a Cristo, no hace nada por mí. Bueno, es que en el conocimiento de Cristo las cosas son invertidas. Todo es diferente. No es lo mismo. Yo respeto, digo, al final, los que levantaron sus manos, pero particularmente, hermano, tenemos que entender que el sacrificio es de Cristo y que Él ya murió por ti y por tus hijos.
Obviamente, si tú estás viendo una injusticia, obviamente tú lo que puedas hacer y en la actitud que tienes que hacerlo como conocedor del Señor. En algún momento me llegó un video y fue muy mencionado en Estados Unidos, un pederasta, o como se les llama a aquellos que, pederasta, un hombre que violó como a 17 niñas, no sé si escuchaste esa noticia, y entre una de ellas, la hija de un pastor. Ándale. Y en el tribunal, así, en la mesa donde pasa el acusador, perdón, el que acusa, este ya estaba sentenciado de por vida. Pero viene este hombre, pastor, con lágrimas en sus ojos, su voz quebrada, y le dice: humanamente, yo tendría que cumplir con lo que está estipulado en la ley. Por el dolor. Y eso te lo digo, así se lo estaba diciendo y él estaba enfrente, humanamente. Pero por quién soy y lo que he aprendido, te perdono y no te inculpo de lo que le hiciste. Bueno, antes de que este hombre pasara, pasaron las demás personas y lo maldecían y las mujeres lloraban y lo querían a triturar al hombre. Pero cuando este hombre pasó, el hombre que había quedado sentenciado fue quebrantado por el perdón de este hombre. Hermanos, tenemos que entender. Por eso te dije hace un momento, ¿cuál es el tema de la enseñanza? Lo que cuesta seguir. Lo que es de valor hacer eso. Necesitas mucho valor. Necesitas mucho valor si alguien lastima a tus hijos. Perdonar. Se necesita de mucho valor. Hermanos, si entre adultos, híjole, ya me ofendió, ya me lastimó, mire, me duele mucho su rechazo, me duele mucho su indiferencia. Y estás con eso lidiando. Cuanto más con alguien que atentó, que lastimó el corazón de tu pequeña, de tu pequeño, cuanto más. Por eso, hermanos, tú tienes que llegar a la conclusión de que el camino del Señor se tiene que caminar muy con la cabeza muy fría. Tienes que intervenir con tus sentimientos, que te pueden ganar. Yo lo veo en mis hermanos, muchos de los que de alguna forma manejamos, estamos muy tentados, estamos muy expuestos a que nuestros se manifieste. Porque vamos manejando y ya no lo aventaron, y primero te entra el temor, híjole, si me hubiera empujado, si me hubiera tirado, o que ya se te metió, o que no avanza y tú llevas prisa porque ya tienes que llegar a la reunión. Estás muy tentado, muy expuesto. Pero el Evangelio se marca por las actitudes y las reacciones de Cristo. Tú tienes que tener en la mente y tienes que investigar, indagar en los Evangelios cómo actuaba. Y cuando lo hacía, cómo reaccionaba. Cómo actuaba y cómo reaccionaba. Cómo actuaba y cómo reaccionaba. Tienes que estar constantemente, ver el carácter de Cristo. Porque si tu anhelo es ser como Cristo, tienes que ver cómo Él hacía las cosas. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, hay muchos hombres de valor. Muchos quieren ser como David, derrotando a los gigantes fuera de su casa, pero no se dan cuenta que dentro de su casa el gigante más grande está ahí y no han podido hacer nada contrario. Muchos pedimos sabiduría porque la Biblia dice: y el que le tiene falta, pídala al Señor porque Él tiene en abundancia para darles. Pero muy pocos pedimos que nuestro corazón sea guardado. El domingo nos compartían eso. Un hombre tan sabio, pero su corazón enamorado. Las mujeres. Hermanos,
Jesucristo nos está enseñando en esta parte de este evangelio lo que cuesta seguirle. Dice el verso 27, ahí sígame con su vista, y el que no lleva, perdón, estábamos viendo, me salté una parte, dice, hermanos, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. La palabra discípulo, te darás cuenta que empieza a hablarse a partir del Nuevo Testamento. Tú no vas a encontrar la palabra discípulo en el Antiguo Testamento, no existe. No la vas a encontrar. A ver, voy a ir a la Strong a buscarla. No la vas a encontrar, no está. Y en una de sus definiciones más antiguas, la palabra discípulo o discipular es volver a unir lo que se había desprendido. Y si esta definición le damos el sentido que lleva, realmente cuando tú lees el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11, dice ahí, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, él vino a algo particular. No dice a los suyos, a su pueblo, no, él dijo a lo suyo. Y te darás cuenta que la tarea que el maestro empezó a hacer fue discipular, incluso cuando él, antes de que se fuera, fue la comisión. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Una cosa es tener estudiantes, una cosa es tener asistentes y otra cosa es tener discípulos. Es muy diferente. Y en el Nuevo Testamento empieza a usarse esta palabra discípulo, discípulo, discípulo constantemente. Y la diferencia entre el discípulo y el estudiante es muy grande. Porque el estudiante está aprendiendo, está recibiendo, está siendo instruido para su beneficio, para su desarrollo personal, para sus proyectos personales. Pero el discípulo es instruido de otra manera. El discípulo es enseñado de otra forma. El discípulo va a estar siempre para servir a otros antes que a él. Esa es la gran diferencia de entre un estudiante a un discípulo. Muchos en la congregación o en la iglesia, hablo en general, muchos en la iglesia a nivel mundial son estudiantes y son muy buenos estudiantes. Si tú les preguntas, a ver hermano, hablan acerca de la salvación, porque la salvación te empieza pero son estudiantes y más no discípulos, porque están con su conocimiento, pero no están sirviendo a los demás. El discípulo siempre va a ver por los demás. Es la diferencia misma que en el Antiguo Testamento se usa como jornalero y como siervo. Porque el jornalero cumplía con sus 8 horas laborales y esperaba que la chicharra sonara para que se sacudiera las manos, se levantara, se sacudiera el polvo y vamos. Pero el siervo no. El siervo, hasta que su amo no le diese la salida, él siempre estaba viendo las necesidades. Siempre. Por eso es que vemos que Pablo habló que Cristo vino y se hizo siervo. Y él enseñó, el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Entonces, entendiendo esta parte, entendemos que él dice estas palabras: el que no deje esto, el que no aborrezca esto, el que no rechace esto, no puede ser mi discípulo. Pero quiero seguir leyendo adelante, porque después usa otra palabra: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Alguien que por favor me comparta qué entiende por cruz. Cruz. ¿Cómo? Sacrificio, ¿qué más? ¿Cómo? Negarse. ¿Alguien más? Cruz es una consecuencia de una decisión que has tomado. La consecuencia, el resultado de una decisión que tomaste. Su definición de cruz, bíblicamente, es madero. Esa es su definición. Cruz es madero. Pero nos vamos a dar cuenta de algo. Incluso la definición dice que es un instrumento de muerte en que murió Jesucristo, inspirado quizás en la antigua costumbre que se practicaba antes.
Pero a mí me llamaba la atención, ¿por qué él empieza a hablar incluso antes de porque cruz y crucifixión son cosas muy diferentes? Puedes considerar que cruz es el instrumento y crucifixión es la acción. Pero el Señor está hablando de algo muy diferente. Y Él antes, mucho tiempo antes de que fuera crucificado en esa cruz o en ese madero, Él ya estaba hablando de una cruz. La pregunta es, ¿estaba hablando del instrumento en el cual Él iba a ser traspasado? ¿O estaba refiriéndose a otra cuestión cuando Él dijo cruz? Algunos de ustedes tienen la idea, lo compartieron en su momento. Una actitud, una acción, un negarse. Y con esa parte quiero introducir en esto. Por favor, acompáñame a primera de... ya lo leímos, perdón, regresemos ahí a primera de Corintios, capítulo, 1, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Alguien que le dé lectura fuertemente, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Sinceramente y honestamente, hermanos, cuando ustedes leían, porque seguramente ya habían leído esto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pensaba luego en el sacrificio de Cristo, en cómo fue lacerado, cómo le pusieron la corona, y cómo estuvo ahí clavado, exhibido todo su cuerpo ahí. Sí, cuando leías este texto, no me respondas, pero sé honesto, si te referías a eso. La cuestión es que no tiene nada que ver con eso, está muy lejos de eso. Está muy lejos de esa escena que Hollywood nos presentó ahí todo amoretado, con sangre por todo su cuerpo, está muy lejos de eso. Y esto es lo que nos va a dar pauta para entender por qué el Señor dijo, el que no aborrece papá, mamá, hijos, hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por favor, Marcos capítulo 10, pon ahí un separador a esa cita, es que esa cita es después. Pon un separador porque ahorita vamos a ver esa cita. Y la que ahorita te voy a compartir es Lucas capítulo 9, verso 21. No olvides Marcos 10, ahorita lo vamos a leer. Pero primero vamos a leer qué dice Lucas capítulo 9, verso 21. Dice en el nombre de Jesús, pero Él les mandó, ¿de quién está hablando ahí, hermanos? De Jesús. Les mandó que no dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Qué les estaba encargando? ¿Qué les estaba diciendo que no dijesen? La confesión de Pedro, lo lees un verso antes. Pero le dice, tú eres el Hijo de Dios. Ok, dice el verso 22, y diciendo, es necesario, y empieza a ver lo que el Señor estaba hablando de sí mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Él, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y no solamente eso, también que sea muerto y resucite al tercer día. Verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, mire lo que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y siga. Verso 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Verso 25, pues, que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Entonces, con esta parte, con esa descripción que nos refiere Lucas, unos capítulos antes de lo que estamos leyendo, ahí en Lucas capítulo 14, hermanos, podemos entender una cosa. Dios está enfatizando, el Señor está enfatizando particularmente dónde estás mirando, en dónde te estás apoyando. Hace unos días una madre se me acercaba y me compartía algunas cosas que estaba pasando con sus hijos. La escuché, después de terminar de escucharla. En lo que yo le estaba escuchando, yo estaba hablando al Señor, Señor, dame gracia porque lo que le voy a decir y lo que le tengo que decir no es fácil. A veces, hermano, yo no sé si a ti te ha pasado que has compartido, pero te sientes como Cristo. Oye, nos llevamos muy bien, pero se lo tengo que decir. O sea, te sientes como que entre la espada y la pared. Le dije, mira,
Su estado de ánimo estaba un poco decaído. Y le dije, mira, te voy a compartir algo. Tú te estás apoyando en la acción y en la reacción, en cómo se comporta y en cómo es tu hijo. Yo te pregunto, si él ya te obedeciera, si él me hiciera berrinche, si él hiciera lo que tú, ya vas a estar bien, ya vas a estar feliz, ya vas a estar contenta, ya no vas a estar afligida como en este momento te encuentras. Silencio, no me contestes. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque tú no tendrías que apoyarte en la reacción de tu hijo. La reacción, la consecuencia de lo que está reflejando tu hijo, tienes que meditar. Ok, medito, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está faltando? ¿Qué no estoy prestando atención por la cual él está actuando así? Pero no puedes caer en el engaño del diablo pensando que tú tienes toda la responsabilidad, porque si fuese así, podríamos inculpar a Dios por el pecado de Adán, y no es así. Mientras esto sucede en tu mente, tú estás cayendo en un error, y por eso tu alma, tu sentir se está decayendo. Y esto, lejos de ayudarle, lo está aventando más hacia abajo. ¿Por qué? Porque quieras o no, estás cayendo en su juego de él. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, lo que tienes que hacer primero es orar a Dios y a través de su palabra ser examinada. ¿Qué error estás cometiendo? Entendiendo que el pasado no lo puedes remediar, ya no hay remedio para el pasado, el pasado es una historia. Lo que ahorita Dios te va a compartir es lo que tienes que empezar a administrar en tu vida. Empezar a hacer cambios tú, no poner tú en tu vida. En tu vida. Si por las actividades del hogar no puedes darle tiempo, párate más temprano, haz todas las actividades mientras él duerme y seguramente vas a tener tiempo para él. Al final, la mujer se fue tranquila, yo esperando que orara al Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque a veces nuestra actitud, nuestro sentir depende de lo que hacemos. Hermanos, y no me van a dejar mentir, a veces muchos de nosotros nos sentimos muy espirituales porque hemos orado toda la semana. Ahora sí logramos orar toda la semana. Y que se nos presente cualquier chamuquito, ahora sí nos ejecutamos. Pero la semana anterior no, nada más oré el lunes. Y vamos a ir a orar por el enfermo. Tú sabes qué puedes decir, pero como no oraste, tú tienes el miedo de que la enfermedad se te pase. No te sientes seguro, no te sientes segura. ¿Qué está pasando? Estás dependiendo de lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces viene el orgullo cuando mi hijo ya pudo resolver una operación que a su edad no tiene, y le pongo otra y ya la está resolviendo? ¿A poco no nos sentimos orgullosos por el trabajo que estamos haciendo? Claro que sí, hermanos. No nos engañemos, la verdad es que sí. Pero a veces eso, hermanos, nos perjudica. ¿Por qué? Porque estamos formando algo que no deberíamos de formar. Al final, él debe de aprender porque es necesario para él, no para mí. Y si él no aprende y es un torpe y no puede, y por más que le enseño, ya me desvelé para yo aprender primero y ahora y no puedo, ya le busqué a quien sí, a lo mejor puede enseñarle mejor, y nomás de una hora me voy a sentir afligido, voy a estar toda empachorrada y sí voy a estar así. Tengo que ir a Dios. Señor, yo veo que no es bueno para las matemáticas, pero tiene una imaginación, Señor, que dibuja mejor que un niño de primaria o de secundaria. Entonces Dios te va a empezar a dar una dirección. ¿Por qué tan como que mucho de la paternidad? Porque ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. A ver otra vez, ¿quién es nuestro Padre? Dios. Dios es nuestro Padre.
Dios es nuestro Padre, hermanos. Le vamos a decir al pastor que es su función predicar. Hermano, pues tóquese la batería, hermano, porque pues tiene que aprender. Pues imagínense, si no hay un baterista, pues usted toque la batería. Y está meses y meses y no puede, porque él está pensando en la palabra que él te va a compartir. Y por eso vamos a estar tristes porque el pastor no toca la batería. O sea, Dios ha capacitado y ha puesto dones y talentos en cada uno. No compares a tus hijos, porque Dios no te compara con nadie. Tú eres único, tú eres especial, tesoro, para Él. No quieras ser como la hermana, no quieras ser como el hermano, no quieras que tus hijos sean como los hijos de aquel. No, hermanos. Por eso el Señor está hablando de esta temática. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos poniendo nuestra confianza. Porque ahí es donde estamos poniendo nuestra satisfacción. ¿Cuántos padres no se sienten orgullosos cuando sus hijos se gradúan y son profesionales? Pero yo he visto padres tan felices, con hijos tan felices aún en sus condiciones. A mí me impresiona de verdad. Hay muchos padres que sus hijos han nacido con ciertas deficiencias en su cuerpo, síndrome de Down, paladar hendido, ¿sí se llama así? Paladar hendido, si es la palabra correcta, si lo dije bien, con una deficiencia, un ojo cerrado y el otro abierto, la mitad de una oreja. ¿Sí los has visto? Y muchos padres batallan y dicen, y tú ves sus caras todas acomodadas, pero hay padres que de verdad, mis respetos para ellos. Y entonces entiendo por qué Jesús les exhortó a sus discípulos, muchachos, es vergonzoso que los hijos de las tinieblas sean más sagaces con el trato a sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, no tendría que depender de lo que posees. Si tienes carro o no tienes carro, tienes que alabar al Señor. Si tienes papá o no tienes papá, tienes que alabar al Señor. Yo crecí sin padre. Y mi madre siempre me dijo, tu papá es Dios, tu papá es Dios, tu papá es Dios. Pero en la escuela no me decían eso. No, la verdad. Sí, mi madre me cuidaba y quería lo mejor para mí, pero en la escuela no me decían eso. En la escuela yo veía que el día de las juntas llegaba papá, que en los eventos papá ya estaba. Yo veía eso. Y dentro de mí yo decía, ¿y mi papá dónde está? Y el que puede jugar conmigo, ¿dónde está? Sí, Dios me cuida, pero yo no puedo aventarle la pelota a Dios esperándole que Él también la patee. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Los que crecieron sin mamá. Y a veces ese tipo de circunstancias te van adquiriendo que adquieras cierta madurez para bien, o a veces te perjudica, según sea el caso. Pero el problema es que cuando tú vienes al conocimiento de Cristo, tú consideras que todavía tu apoyo está en ellos. Tu apoyo está en tus hijos. Tu apoyo está en lo que tienes. Y el Señor está hablando precisamente de eso. Y decía a todos, verso 23 del capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tienes que negarte a lo que tanto te gusta. A los que les gustaba la música, o nos gustaba la música, X música, tenían que negarse a sí mismos para ir en pos de Cristo. ¿Sí o no? Y no puedes negarte al mes, a los 2 meses, y todavía a lo mejor al año. Ibas en la combi y sonaba la más que te gustaba. Y ya estabas ahí tarareando en tu mente. Y ya después reaccionabas, no, ya soy de Cristo ya. Y de repente otra vez dejabas tu mente que se fuera por la música, por la melodía, y otra vez como que empezabas. Y a veces hasta te ibas a los recuerdos y no, pero ya soy de Cristo, ya, eso ya quedó atrás. ¿Qué hiciste? Te tuviste que negar en lo que más te gustaba. Muchos todavía asistiendo, hermanos, practicabas. Me voy hasta
hasta el distrito allá, yo creo que nadie me va a ver, pues estamos en Chimalhuacán, no, hasta el distrito me voy, ahí nadie me va a ver. Y resulta que ahí trabaja uno de los hermanos. Hermano, ¿qué haces ahí? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que tú haces, todo lo que tú vas a sembrar, en algún momento lo vas a cosechar. Y si tienes hijos, pues tus hijos van a tratar de burlarte. Esa es una realidad. Y tú te vas a molestar y tú te vas a ofender, pero esa es una ley establecida por Dios. Dice después de decir negarse a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Cuando habla acerca, vuelvo al tema de la cruz, cuando habla de la cruz, está hablando de algo que tiene que ser cotidiano. Todavía no entramos a la definición, pero tiene que ser algo cotidiano. Y te estoy hablando de esto primero para que tú puedas entender qué significaba la cruz, porque Cristo habló de la cruz antes de ser crucificado. Ahora sí regresemos a Marcos capítulo 17, capítulo 10, verso 17. Dice de la siguiente forma, lo voy a leer: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Verso 19, los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Verso 20, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto ya lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, nota lo que dice adelante, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro, no aquí en la tierra, en el cielo. Y ven, sígueme, ¿qué? Tomando tu cruz. ¿Sígueme cómo? Tomando tu cruz. Tomando tu cruz. O sea, vemos que ya vemos en el capítulo 9 que niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Otra cuestión muy diferente a negarse a uno mismo. O sea que el tema de la cruz no es, bueno, me niego a lo que me gusta, eso significa la cruz. No, porque el Señor está separando esa idea. Son dos ideas muy diferentes. Al joven rico vemos que le dice lo mismo: ve, niégate a ti mismo, todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres y toma tu cruz. O sea, otra idea totalmente diferente a negarte a ti mismo. Regresando nuevamente a Lucas capítulo 14, verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y quiero leer el primer ejemplo para ahora sí darle la respuesta. ¿Qué quiere decir cruz? ¿Y qué Cristo quiso decir con? ¿Cuál es la palabra que estábamos definiendo hace rato? Aborrecer. Verso 28, ¿por qué? Por favor, hermanos, toda su concentración, ya nada más 5 minutos de... Ya no piensen que si es noche, 5 minutos nada más. ¿Por qué? Imagínense este ejemplo. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Lo estoy leyendo despacio para que lo vayamos imaginando. No se sienta primero y calcula los gastos. Presta atención a lo que sigue después. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Lo que sigue después ya es irrelevante. La clave está en esta expresión: a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Cuando el Señor Jesús dijo que tenía que aborrecer a papá, mamá, a hijo, a hija, hermanos, aún su propia vida, la respuesta la está dando en esta analogía, en este ejemplo. A ver si tiene lo que necesita. En el camino de Dios tú tienes que entender una cosa: al único que necesitas es a Cristo. El único que te va a entender,
Aunque te haya llevado 9 meses en tu vientre, aunque durante tus 20 y tantos años que moraste ahí, estuvo contigo y siempre estuvo contigo, no te va a entender como Dios lo hace. Aunque son tu felicidad y los has visto crecer, ellos no te van a entender como Dios lo hace. Ese es el problema, porque muchos padres viven frustrados, porque muchos padres están tristes, porque el hijo o la hija que le dieron su vida para educarlos, ahora que son profesionales y se fueron a vivir quién sabe a dónde, no vienen a visitarlo. Y ahí ves a los padres todos tristes, y es que estoy aquí, viene cada mes, y viene y se va porque su trabajo se lo demanda. Ese es el problema. El problema de los hijos es igual. Es que nunca estuvo mi papá, es que pues estuvo trabajando y con quién jugué, por eso no sé hacer esto. El problema cuando tú vienes a Cristo es que te cuesta trabajo seguirle porque tu corazón todavía está repartido. ¿Y por qué te lo comparto? ¿Por qué con esta autoridad estoy tan seguro de lo que te estoy hablando? Porque lo acabo de vivir hace unos meses. Por amor a la verdad, fui rechazado por mi familia. Y me duele y puedo entender a Pablo, ahora sí lo puedo entender, cuando dijo mis hermanos. Pero ¿sabes una cosa? En medio de esa crisis que pasé, ni mi esposa estuvo ahí, aunque me aconsejaba y oraba por mí, ni mi hijo que acababa de nacer, ni el otro que ya tiene 5 años y jugaba con él, podían entenderme como Cristo lo pudo hacer. Por eso nos cuesta trabajo seguirle, porque nuestro corazón todavía está repartido, todavía está dividido. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Y es el ejemplo que Él está dando. Porque todavía no nos hemos sentado a ver si lo que tenemos es lo que necesitamos. Si el cariño de papá, de mamá, el afecto, el amor de mi esposa, de mis hijos, es lo que necesito para acabar esta caminata, este peregrinaje. Es bueno, hermanos. Yo no estoy diciendo que no los ames, yo no estoy diciendo que los desprecies. Como te dije hace un momento, que te digas, vete por allá, ya no te voy a alimentar, porque... No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que tu vida, tu corazón, tu interior, por eso el primer mandato es eso, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es lo que Cristo está hablando. Eso es lo que Cristo está impartiendo, hermanos, que la iglesia tiene que darse por Él. Que la iglesia tiene que llegar a la conclusión que su única dependencia depende de Cristo Jesús, el autor y consumador de esta fe que me hace declarar esta verdad, de esta fe que me hace ser rechazado por el mundo, de esta fe que me mantiene firme todavía, aún en medio, no porque sea un pastor o porque en algún momento fui pastor, tenía que estar firme y no tenía que doblegarme para que no se doblegaran los congregantes. No, hermanos, es porque uno ha aprendido a poner su confianza en Cristo. La función te lo demanda, ¿no, hermanos? Yo te puedo compartir que hay quizá personas que no son pastores, que no tienen un cargo, que no están y tienen más fe. Y si no me crees, está el ejemplo de la mujer sirofenicia, que al final Cristo le dijo, pues no es para ti, y ni siquiera yo lo estoy haciendo, tu fe es la que ha sanado tuya. Tu fe, a mí no me metas en el asunto, tu fe fue la que más. Hermanos, la dependencia de Cristo es tan puntual en nuestra vida, hermanos, que si nosotros no nos agarramos del Señor, vamos a estar menguando, vamos a estar dudando, vamos a estar de incrédulos, vamos a estar con las niñerías de antes, teniendo que ser ya maestros y enseñando a otros. Necesitamos que nos sigan enseñando todavía. Después darle otro ejemplo y con esto termino. ¿O qué rey, verso 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero?
Fíjate cómo habla 2 veces de sentarse. No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, con 20,000. Y termina diciendo el verso 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Cuando él dijo esto se estaba refiriendo a todo aquello en donde está tu seguridad. No puede ser mi discípulo. Yo sé que estudiaste mucho tiempo, te costó trabajo, desveladas, a veces no comías por el estudio, por los exámenes. Yo sé que ya tienes un buen trabajo estable, pero si esa es tu seguridad y esa es tu confianza, no puedes. No es ni que estás pecando, no, es que tu confianza está depositada en otra cosa. Es que mi casa es mi casa y fue la casa de mis papás y es mi herencia y para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Estás confiando en esa casa. ¿Cuántos tenían esa confianza en su casa y cuando vino el temblor, ¿dónde quedó esa confianza? Pero si hubiese estado esa confianza en Cristo, aún con este pedacito de pared que me quedó, nada más le pongo una lámina y aquí me puedo dormir. Porque tu confianza no está en lo que es temporal. Tu confianza no es lo que puedas obtener aquí. Tu confianza debe de estar en lo que se está construyendo ahí arriba. Muchos están construyendo aquí, pero hay quienes están pensando en lo que se está construyendo ahí arriba. Hermanos, ¿qué te garantiza que saliendo de esta reunión vas a llegar a tu casa? Dime, ¿qué te garantiza? ¿Tu carro? ¿El taxi que vas a tomar porque ya se nos hizo tarde? ¿Qué te garantiza? ¿Tu masculinidad? A mí, que ni me vea. ¿Cierto? Yo sé lo que te garantiza que puedes llegar hoy a tu casa nuevamente. La fe que Cristo puso en ti. La confianza que te ha costado trabajo obtenerla, que te ha costado trabajo conservarla, pero que ahí está todavía. La seguridad que se ha querido ir, pero todavía la has alcanzado y no me voy a soltar de Cristo. Eso es lo que te va a hacer seguir caminando. Pero tienes que entender una cosa: si tú quieres ser el discípulo, si tú quieres ser de los que siempre quieres que te sirvan, sigue como vas, no hay ningún problema. Pero una cosa es bien sabida: cuando estés delante de Él, Señor, aquí estoy. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy, Señor? Pues Iván. Yo predicaba en Chimalhuacán, Señor. Es más, antes de predicar ahí yo tenía una congregación. ¿Cómo que quién soy? Es que no sé quién eres. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Pero en tu nombre profeticé y en tu nombre hice todo lo que hice. Nunca te conocí. Y si yo me atreviese a preguntarle por qué, porque nunca confiaste en mí, no supiste quién era yo, no supiste cómo trabajaba yo, no supiste cómo pensaba yo, porque tú estabas pensando en otras cosas. Hermanos, cuesta trabajo seguir a Cristo. Tienes que llegar esa noche al Señor. En esta noche, hoy tu corazón tiene que ser unido otra vez en Él. Hoy es tu responsabilidad. Si sigue así, ¿cuántos días va a seguir dividido tu corazón? Por eso el Señor nos habla diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle en esta noche al Padre. Solamente acuérdate de algo. El profeta Jonás sabía que si Dios había dado una palabra para esa tierra que estaba perdida, era porque quería perdonarlos y porque quería que vivieran diferente. Bueno, acuérdate de eso. Si Dios te ha dado esta palabra hoy, es por lo mismo. Al joven rico le dijo: ¿qué dice del joven rico? Que le amó. Dios te ama y por eso te dijo estas cosas el día de hoy.
Dios. Tú, ahora es tu responsabilidad, ahora depende de ti lo que vas a hablar en esta noche con ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Primeramente, gracias, Señor, por hablarnos. Amén. Si esta palabra fue una reprensión, Apocalipsis 3:19 dice que tú reprendes y castigas a los que amas. Si esta palabra me exhibió, fue para darme a conocer cosas que no sabía que estaba haciendo, que eran pecados, esos pecados a lo mejor de hierro que desconocía, pero que hoy ya no puedo tener justificación de lo que voy a hacer de mañana en adelante o de esta noche en adelante. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que soy débil, porque a pesar de que me falta mucha fe, a pesar, Señor, de lo que constantemente viene en mi vida, no has cesado de hablar. No lo hagas, Padre. No ceses de hablar. No quiero ser de los que cuando tenga comezón de oír tu palabra, ahora sí dime lo que tengo que hacer, ahora sí, por favor, alguien que me diga. No me importa lo que me digan, ahora aunque me duela lo voy a hacer. No quiero llegar y esperar ese tiempo donde ya no va a haber nada. Quiero tomar decisiones en esta noche. Quiero tomar decisiones en esta noche. No quiero seguir más con este estilo de vida que no me va a llevar a ningún lado. Quiero que me conozcas, quiero ser conocido por ti, Señor. Porque confié en ti, porque platicaba contigo, porque venía ante tu presencia en adoración, en reconocimiento que solamente tú eres el único que me entiende. Que cuando aprovecho la regadera del baño, lloro para que no me escuche mi familia, pero porque sé que tú estás ahí. Que cuando todos se van de la casa, aprovecho para doblar mis rodillas, porque sé que tú estás ahí. Por favor, Señor, no ceses de hablar. Quiero seguir escuchando tu dulce voz, que para mi carne es lo peor que puede escuchar, pero para mi espíritu es ese alimento que necesitaba escuchar hoy. Es esa palabra particular que hoy necesitaba escuchar. Que no puedo poner mi confianza en mi trabajo, en el fruto de mi trabajo, en lo que ya conseguí, en la puerta que ya se me abrió, en la bendición que ya nació, en la sanidad de mis padres. Si mi confianza solamente está en ti, quiero confiar plenamente en ti. Perdóname si mi corazón no has encontrado mi querido. Perdóname si mi corazón está aquí, está allá, y solamente quise vivir totalmente te he reservado una pequeñita porción, si es que lo he hecho. Perdóname, Señor. Pídele perdón al Padre si es tu condición. Si tú estás en esa condición, no te preocupes. Solamente medita que si estás firme, tienes que ver que no caigas. Si aún no estás en esa condición y tu amor y tu corazón está plenamente en tu confianza en Cristo, esta palabra también fue para ti, para que no desistas de esa condición y permanezcas ahí. Tu corazón al Señor, tu vida, tus pensamientos, tu ser, tu confianza, todo en Dios. Y si tú sí te has encontrado que hoy viste que tu corazón está dividido, pídele perdón a Dios y dile: ayúdame a unir nuevamente mi corazón
y entregando a Cristo. Por favor, Padre. Confianza puesto en ti, solo en ti, y habitar aquí en ti, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero seguir hasta el día que Jesús vuelva por mí. Mi confianza puesta en ti, solo en ti, y habitar en ti voy a seguir cuando vas sobre mí, quiero seguir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Todos somos padres en esta noche. Yo sé que has puesto a tus hijos en las manos del Señor, ya lo sé. Fue lo primero que hice. Pero si tú quieres ver un milagro y un cambio, te voy a invitar a que en esta noche lo sueltes. Suéltalos, hijos. Suéltalos. Si tú confías plenamente que la semilla que se sembró un día, que fue su palabra, el autor de su palabra, va a dar el crecimiento en ellos, suéltalos. Suéltalos. Ahí se va a ver si confías en el Señor. Cuando tú hagas esto, y si lo haces en esta noche, mamá, papá, estás acá, si lo sueltas en esta noche, en poco tiempo tú vas a ver algo en los hijos. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo que lo hagas por tu fuerza, a que venga Él y lo haga directamente. Y si lo haces en esta noche, solamente prepárate y pídele sabiduría para el día que se te acerque, a pedirle un consejo. ¿De qué forma pueden regresar a Él? Que vengan y te pregunten, mamá, me siento indigno en desobediencia que estoy contra el Señor, pero quiero pídele que te dé sabiduría para que en ese día tú los puedas aconsejar sabiamente. Solamente si en esta noche haces esto. Acuérdate, leímos la palabra de la cruz es locura. Y a lo mejor esto te puede parecer loco, tonto, absurdo. Pero para los que se salvan, para los que confiamos en Él, esto es poder de Dios. Tú que estás aquí, que todavía eres hijo, todos somos hijos, pero me refiero a los que todavía están nuestros papás a nuestro cargo. Te voy a invitar a que hagas algo. Dice el mandato: honra a tu padre y a tu madre, independientemente si son buenos o son malos, tu tarea es honrarlos. Y la promesa es para que tus días sean largos. Como hijos jóvenes, a veces soñamos en ser adultos e incluso decimos: no voy a cometer los errores que cometieron mis padres con mis hijos, no los voy a cometer. Pero ten cuidado, porque si tú no los honras hoy, vuelvo a mencionar, independientemente como sea, tú estás sembrando desorden
Y el principio es que si tú siembras deshonra, lo que vas a cosechar va a ser también deshonra. Y aunque tú no hayas cometido los errores de tus padres, lo que estás sembrando en algún momento va a tener